Ok, pues vamos a empezar la lección número 6. Tiene como título, como siempre saben, esta serie de estudios hacemos el título en forma de pregunta. Son preguntas que tenemos que contestar. Y la pregunta de la lección 6 es, ¿no había otra manera? ¿No había otra manera? Hoy vamos a aprender y a recordar si había otra manera en que hayamos podido ser salvados o ser liberados de la paga y la pena del pecado. Entonces, vamos a contestar esa pregunta a lo largo de nuestra lección, pero antes de, pues vámonos, por favor, a nuestro cuestionario de repaso. Y como lo saben, aquí se vale fallar. No es necesario que tú te esfuerces o digas, tengo que sacar las 10 bien. Si lo haces así, qué bueno, me da mucho gusto, pero si no, entonces lo único que pretendemos es que reafirmes y confirmes o aprendas algo que quizás dentro de tu conocimiento bíblico no estaba muy claro, como a mí me pasa aún. Sigo aprendiendo y sigo leyendo tantas cosas que reafirman, algunas modifican, algunas comprensiones preconcebidas que yo tenía en algunas ideas, y todos seguimos aprendiendo. Aprenderemos hasta que vayamos a la presencia del Señor Jesús. Entonces vamos a contestar nuestro cuestionario de repaso. Solamente vas a poner verdadero o falso. Empezamos. Número 1. Cuando Dios vio que el hombre no estaba cumpliendo los 10 mandamientos, entonces ideó la salvación por la muerte de Cristo. ¿Verdadero o falso? Repito, cuando Dios vio que el hombre no estaba cumpliendo los 10 mandamientos, entonces ideó la salvación por la muerte de Cristo. Número 2. La muerte de Cristo tenía el fin de enseñarnos a morir. La muerte de Cristo tenía el fin de enseñarnos a morir. Número 3. La muerte de Cristo era para pagar los pecados cometidos por nosotros. La muerte de Cristo era para pagar los pecados cometidos por nosotros. 4. Hay varias maneras de salvarse y cada persona tiene la que es mejor para ella. Entonces hay varias maneras de salvarse y cada persona tiene la que es mejor para ella. 5. Podemos cancelar nuestros pecados haciendo una cosa buena que corresponda a cada pecado. Podemos cancelar nuestros pecados haciendo una cosa buena que corresponda a cada pecado. Número 6. El problema del pecado se resuelve totalmente por la muerte de Cristo. Número 7. Para proveer nuestra salvación, Cristo hizo todo y nada queda por hacerse. Para proveer nuestra salvación, Cristo hizo todo y no queda nada por hacerse. 8. Dios podía habernos perdonado sin que Cristo muriera. Dios podía habernos perdonado sin que Cristo muriera. 9. Era indispensable la muerte de Cristo para proveer salvación para nosotros. Y 10. Cristo murió principalmente para demostrar que daba su vida por la causa que creía. Ok. Si ya contestaste verdadero o falso, vamos de nuevo a la lección o vamos al principio de la lección. Y como todos, si tienes alguna pregunta, prende tu micrófono. Bienvenido, Julián. Prende tu micrófono. Voy a tratar de que te escuches y luego contestamos si hay alguna pregunta. Voy a dar la introducción en el párrafo de inicio y luego alguien que vaya buscando, por favor, de los que estamos ya conectados. El Evangelio de Mateo va a ser parte de nuestro texto de estudio. Entonces, alguien que ya vaya buscando Mateo 26, del 36 al 39, por favor. Y yo voy a dar la lectura al párrafo de introducción de nuestra lección. Ya después que yo termine, quien tenga el texto y lo quiera leer. Ok, Julián ya me levantó la mano, vamos a leer con Julián, ¿va? Dice, a veces cuando leemos de los grandes sufrimientos de Jesucristo al ser crucificado, siendo objeto de la burla y la injusticia de hombres crueles, nos preguntamos, si Dios el Padre amaba tanto a su Hijo, ¿por qué le permitió sufrir así? Pensamos que un Padre terrenal no permitiría esto. ¿Por qué Dios, que ama más que un Padre terrenal, sí lo pudo permitir? Estudiemos los siguientes pasajes para ver si podemos hallar la respuesta a esta pregunta o a las dos preguntas, porque son dos. ¿Por qué permitió sufrir así a Jesús? ¿Y por qué, si Dios ama más que un Padre terrenal, sí lo pudo permitir? Vamos a leer con Julián, por favor, Julián, Mateo 26, 36 al 39. Correcto.
Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias. Ok, vamos a contestar lo siguiente de acuerdo a estos textos, ¿ok? Número 1. ¿A qué copa se refirió Jesús en su oración? Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Sabemos que está hablando en sentido figurado. ¿A qué copa se refirió Jesús en su oración? Que él muera. Ok, a su No muerte. quería pasar por eso. Ok, se refería a su muerte, no quería pasar por la muerte. Muy bien. A la muerte en la cruz, él sabía que le esperaba la cruz, o a la separación de su Padre Celestial. A eso se refería con esta copa. Número 2. ¿Le fue concedido ese favor? No. Te brincaste las dos, pastor. Perdón. Leíste el 3. Dije la 3, ¿verdad? Voy a rectificar. Específicamente, ¿qué favor deseaba Jesús? Gracias por la corrección, Gaby. Específicamente, ¿qué favor deseaba Jesús? ¿No morir? Ok, no morir, no pasar por ese momento amargo, muy bien. Y ahora sí ya contestamos la 3. ¿Le fue concedido ese favor? No. No. La 4 también es muy sencilla. Jesús pidió que si fuera posible pasara de aquella hora. ¿Fue posible? No. Entonces nos queda clara la lección, ¿verdad? De acuerdo a estos textos, él hizo una petición al Padre. Él sí deseaba, dentro de su angustia, dentro de lo que él sabía que le esperaba, no solamente era el tormento físico, que los que saben o han estudiado las crucifixiones de la Roma y desde antes de que la Roma, porque otros pueblos ya practicaban la crucifixión, era una de las muertes más espantosas, porque sabían que no solamente iban a morir, la sentencia era clara, porque la tortura que les esperaba en la crucifixión, han hecho estudios de todo lo que fisiológicamente sucede en una muerte de ese tipo, y no solamente es dolorosa y angustiante, sino que todo el peso psicológico, porque no llegaban ni los clavaban, sino que como una forma de escarmiento, Roma les hacía cargar el travesaño que le llamaban el patíbulo. E iban caminando sentencia de muerte, sabiendo que no había retorno. Entonces todavía cargaban con esta parte y llegaban y eran crucificados. Entonces Jesús sabía que le esperaba esta parte física de su sufrimiento, pero había algo más profundo a nivel espiritual. Por primera vez los teólogos dicen que Jesús se iba a separar espiritualmente de su Padre y del Espíritu Santo. La Trinidad por primera vez en la eternidad se tendría que separar, porque luego vamos a ver lo que el pecado y cómo el pecado cae directamente sobre la persona de Jesús. Él paga por nuestros pecados. Todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros, Jesús los pagó como si Él los haya cometido, cuando Él fue santo y perfecto. Entonces, todo esto fue emocional, espiritual y físico, ¿ok? Vamos ahora al 47 al 54, quien lo tenga, por favor. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, que era uno de los 12. Con él venía mucha gente armada con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que lo estaba traicionando les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es.
arréstenlo. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo, hola maestro, y le dio un beso. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces aquellos hombres se acercaron, le echaron mano y lo arrestaron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió su mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Quien esgrime la espada muere por la espada. ¿No te parece que yo puedo orar a mi Padre y que Él puede mandarme ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Porque es necesario que así suceda. Muy bien, gracias. Gracias, Lupita, por compartirnos la lectura. Ok. Vamos a contestar el punto 2. Número 1. ¿Qué recurso tenía Jesús para poder salvarse del arresto? Él habla de un recurso que él, si quisiera, podía echar mano de él. La oración. ¿Comprar a su padre? No. Él habla de un recurso físico. Los ángeles, las 12 legiones de ángeles. Muy bien, Julián. ¿Cuántas legiones? 12. ¿Saben cuánto tenía una legión? ¿Cuánto conformaba una legión romana? ¿Qué cantidad? No. 6,000. Una legión era considerada por 6,000 soldados. ¿Cuántas podría él haber dicho? Mándenme 12. ¿Cuántos ángeles serían? A ver. 72,000 ángeles a su disposición. Ese era el recurso. Muchas legiones, 72,000 ángeles. Si él hubiera dicho, ¿tú crees que yo no le puedo pedir a mi padre y me mandaría 72,000 ángeles ahorita? ¿Por qué no echó mano de ese recurso? Para que se cumplieran las escrituras. Gracias, Lupita. Dijo, se tienen que cumplir las escrituras, Pedro. Ok, para que se cumplieran las escrituras, lo que estaba profetizado de él. Isaías había dicho, y creo que Juanpa habló de eso el domingo, ¿verdad? Juanpa. Sí, Isaías 53. Isaías 53, estaba profetizado que el siervo sufriente, que era necesario que el Mesías sufriera, porque ya estaba profetizado de él, y no solamente en Isaías, los salmos también. Muy bien. 3. ¿Qué decían las escrituras acerca de este acontecimiento? Por ahí lo leyó Lupita. Suceda. Ok, que así tenía que ser, que era necesario, que así tenía que ser. Mateo 27:42, ¿quién lo lee, por favor? Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Muy bien, gracias, Lupita. Pregunta número 1, de acuerdo a este versículo. Piensa en la lógica. ¿Tenía Jesucristo poder para bajar de la cruz? Sí. Sí, sí tenía poder. No se te olvide, él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Sí tenía el poder. Ángeles a su disposición. Él había hecho muchos milagros. Ahora, entonces, ¿por qué no se bajó de la cruz? Porque era necesario que muriera para salvarnos. Muy bien, Lupita, porque era necesario. Era vital, no había otra manera. Es lo que estamos con... La Biblia nos está arrojando esta información. Porque era necesario para él, él sabía. Aunque él deseaba, dijo, pero que se haga tu voluntad. Muy bien.
Número 4 de nuestra lección, punto 4, Romanos. Todos los pasajes anteriores muestran que era necesario que Jesucristo sufriera o que Cristo sufriera. Ya lo estamos contestando en esta lección. ¿Por qué era necesario? Volvemos a reafirmarlo. Porque no había otra manera para salvarnos. Contesten ahí. Porque no había otra manera para salvarnos. Ahora, en base a esta concepción que la Escritura nos dice con claridad, que ya estaba escrito en el pasado, que tanto los profetas y aún más, y creo que también Juanpa lo volvió a mencionar, desde el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, se nos habla de que aquel que iba a nacer de mujer iba a ser herido en el talón, y él le pisaría la cabeza a la serpiente, ¿verdad? Esta imagen que nos muestra Génesis capítulo 3, versículo 15 es muy ilustrativa. La pregunta a todos ustedes, yo nunca he estado en una situación así, pero piensa que se mete una víbora de cascabel a tu casa y está a punto de atacar a tu bebé y tú estás descalzo, ¿le pisarías la cabeza? No. Sí. ¿Se dan cuenta de esta imagen? Piensen en esta imagen, lo hemos leído, es que Dios le dice a Satanás, tú le vas a herir en el talón y él te va a pisar la cabeza. Da la idea de que le va a pisar descalzo. La herida mortal de Jesús fue que él iba a pisar la cabeza de la serpiente, le iba a hacer una herida mortal y él iba a herir el talón. Digo, no está diciendo que era una víbora de cascabel, pero es la idea. ¿Qué es más mortal, una herida en la cabeza o en el talón? La cabeza. Entonces, aunque Jesucristo le aplastó la cabeza a la serpiente antigua Satanás, él fue herido. Satanás creyó que lo había matado en la cruz del Calvario, pero a sorpresa, Jesús resucitó. Fue solamente una herida, pero no fue de muerte. Pero da esa idea y esa imagen, ¿verdad? De que él pisó a una serpiente descalzo. Entonces, si Cristo no hubiera sufrido, ¿habría salvación para nosotros? No. No. No habría salvación. Pregunta número 3. ¿No sería posible algún plan para nuestra salvación que no requiriera la muerte de Cristo? ¿Que no había otro plan? ¿Plan B? No. No había otro plan. Por muy ilógico que parezca nuestra percepción humana, no había otra manera. No había otro plan. Porque ya se había predicho, como lo predicó Juanpa, en Génesis capítulo 3, versículo 15. La primera mención del Evangelio. Por favor, alguien lea Primera de Pedro 2:24. Vamos a contestar el punto 5 de nuestra lección. Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Gracias, Gaby. Voy a volver a leerlo. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Contestemos. ¿Qué hizo Cristo con nuestros pecados cuando fue crucificado? Murió con ellos. Ok, los llevó consigo, dice, sobre la cruz. Esto es lo que la Biblia llama es la sustitución, ¿verdad? Él tomó nuestro lugar. Y aquí no vamos a ventilar nuestra gran cantidad de pecados. Tú sabes lo que has hecho y tú sabes lo que has cometido. Y tú puedes pensar que tus pecados a veces son menos que el de otro, pero piensa en el peor de los pecados que puedas imaginarte. No que tú hayas cometido, que sepas que otro ha cometido. La peor atrocidad que se te ocurra o que hayas informado, esa misma también la llevó Jesús, como si él la hubiera ejecutado de alguna manera. No, pero la culpa se le cargó a él, siendo inocente. Porque él jamás pecó, pero ese
esa culpa y ese peso del agravio fue cargado sobre él. ¿Qué significa Cristo llevó nuestros pecados? ¿Qué significará? ¿Qué? Que este lugar nos correspondía y Él estuvo ahí en nuestro lugar. Muy bien, muy bien. Eso es lo que significa, que Él murió en nuestro lugar. No nos confundamos, Cristo nunca pecó. Él pagó como si Él hubiera pecado. El peor de los pecados, como si Él hubiera hecho, aunque Él no lo hizo. Pero la culpa y todo el peso judicial cayó sobre Él. Más adelante, 1 de Pedro 3:18, ¿quién lo lee? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Ok, gracias, Lupita. Según este versículo, ¿qué propósito tuvo el sufrimiento de Cristo? ¿Qué propósito tuvo? Llevarnos a Dios. Gracias, Julián. Miren, llevarnos a Dios. Lo que el pecado nos separa a través del sacrificio de Cristo, ahora podemos nos lleva al Padre. Esa separación del pecado que causa la separación entre Dios y el hombre, la muerte de Cristo la quita y nos lleva al Padre. Gracias, Julián. ¿Qué significa la palabra el justo por los injustos? ¿Qué significa? ¿Quién es el justo? Cristo. Jesús es el justo. ¿Y quiénes los injustos? Nosotros los injustos. Muy bien. Cristo es el justo, nosotros somos los injustos. Por eso el cristianismo como tal tiene como premisa fundamental, número 1, que el hombre reconozca su pecado. Cualquier persona que cree que no es pecadora, que no ha infringido la ley de Dios, como lo hemos visto, que es el problema universal de todos, no puede entender el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y creer, como dijo, arrepiéntanse y crean, nos lleva al Padre. 3, Cristo pagó por nuestros pecados, por lo tanto, escoge la respuesta correcta. Cristo pagó por nuestros pecados, escoge la respuesta correcta. Nosotros debemos pagar también. No. Muy bien. No queda nada por pagarle. Sí. A ver, ¿alguien está de acuerdo ahí? ¿Queda algo por pagar? No. No. Ya Ok, no, entonces no queda nada. Porque si quedara algo por pagar, la muerte de Cristo no fue suficiente. ¿Sí me explico? Entonces no le alcanzó, quedó a deber. No, la muerte de Cristo fue perfecta y total. Entonces te puedo preguntar, ¿y qué pasó si yo peco? Bueno, los cristianos seguimos pecando o no. Ya no vivimos como un estilo de vida pecando, pero pecamos, porque 1 Juan dice que si no cometemos pecado le hacemos a Dios mentiroso, pero que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No tenemos un estilo de vida pecaminoso, pero a veces pecamos, pero tenemos la confesión y el perdón, porque Cristo ya pagó. Cuando tú vas a que pagó, es un acto hecho en el pasado completo y total. Eso es textualmente o gramaticalmente como a los eruditos dicen. Pagó completo por nuestros pecados pasados, los presentes y aún los futuros. Lo que sí es que ya no vivimos deliberadamente pecando, ¿verdad? Eso sería una gracia barata. Ya me salvo ahora sí, como decía mi mamá, darle vuelo a la hilacha. No, al revés. Ahora vivimos una vida de santidad para agradarle a Dios por el agradecimiento que nos salvó. Entonces, C, debemos procurar pagar lo más que podamos. No. Tampoco, ¿verdad? Tampoco. Entonces la respuesta correcta es la B, no queda nada por pagar. 4. Era necesaria la muerte de Cristo porque escoge la respuesta correcta. ¿Quién me dice la respuesta correcta sin que yo la lea? ¿Cuál creen que sea? ¿La A, la B o la C? La A. ¿Qué es? ¿Qué es la A? Nuestro pecado era tan grande que no se podía pagar con menos. Muy bien. La otra, también nosotros debemos aprender a hacer sacrificios
y sus enemigos pudieron más que él. No, nuestro pecado era tan grande que no se podía pagar con menos. Ahora, retrocedamos un poquito en el capítulo 1, 18 al 20 de la primera carta a Pedro. A ver, un varón que nos eche la mano. ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Pues yo Invité a no los soy varones. varón, Pero eres pero varón. Ajá. Ok. Échale, Quique. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Ok, gracias, Quique. Vamos a contestar de acuerdo a lo que nos compartió Quique. Número 1. ¿Qué es lo que no nos puede salvar? De acuerdo a lo que leímos. El oro y la plata, el dinero. Ok, las cosas como el oro y la plata, no puedes con lana, ni con indulgencias, ni con mandas a la Basílica de Zapopan. Antonino? No se puede. Es que Anto vive cerquitas de ahí, de Chucarrilla. No se puede. Ok, con cosas perecederas como oro y plata, no. 2. ¿Qué es lo que nos puede salvar o lo que salva? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo, muy bien. Fíjense la número 3. ¿Desde cuándo planeó Dios que Cristo muriera por los pecados? Desde la fundación. Desde la creación del mundo. Muy bien, Julián, y los que contestaron. Desde antes de la fundación del mundo. No fue un plan emergente. No fue que las cosas a Dios se le salieron de control. No es que la maldad estaba a tope. ¿Y ahora qué hacemos? Pues un disparejo y al que le pierda entre la Trinidad ese va. No es así. Esto ya era un plan eterno diseñado desde antes de la fundación del mundo. Muy bien, entonces, ¿tuvo Dios alguna vez otro plan para salvarnos? ¿Qué piensan? Que no. No había otro plan. Nunca hubo plan B. Nunca hubo un plan B. No. Gálatas 2:21, por favor. Y con este texto terminamos la lección hoy. Gálatas 2:21. Ahora sí, quien quiera leerlo, por favor. Ahora sí no vamos a hacer distinción, porque ya no hay judío ni griego, esclavo libre, ni hombre ni mujer. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gracias, Lupita. Perfecto. ¿Quién fue? Perdón. Magda. Perdón, Magda. Estaba abajo y oí la voz. Dije, es igual que... Muy bien, Magda, tiene la voz muy parecida. 2:21, perfecto. Señale abajo cuáles cosas harían inútil la muerte de Cristo si ellas pudieran salvarnos. Señalemos. Número 1, la ley. Sí, la ley sería inútil. Si por la ley y por cumplir los 10 mandamientos tú y yo nos pudiéramos salvar, Cristo murió en vano. Si tú y yo pudiéramos cumplirlos, pero la verdad, ¿quién sí puede cumplir los 10 mandamientos? Nadie. Solo una persona los cumplió. ¿Saben quién fue? Jesús. Dijo, yo vine a cumplir la ley y a los profetas. Y al único que la cumplió, lo llevaron a la cruz del Calvario. 2, las buenas obras. Pelas, no. Así es que aquellos que piensan que por meritocracia se van a ir al cielo, espantosa X. Los ritos. La religión. No. Los sacrificios personales. Las mandas.
El que ahorita en Cuaresma no comas tacos y no tomes Coca-Cola. ¿Dios te va a premiar? No, te va a hacer bien, pero no te va a pasar nada. Te va a hacer bien a tu cuerpo, pero a Dios no lo impresionas. Y por último, la sinceridad. Señor, es que tú sabes cómo soy, me amas así, ¿verdad? Soy así, tú sabes. Ámame, Señor. Por más que seas sincero, si eres pecador y no te arrepientes y crees en el sacrificio de Cristo, no va a pasar nada. Entonces, si cualquiera de estas cosas nos pudiera salvar, por muy buena que sea, entonces la muerte de Cristo no fue necesaria, realmente necesaria, pero fue necesaria. Por lo tanto, ninguna de estas cosas nos puede salvar. Leamos otra vez, una vez más, la pregunta hecha en el primer párrafo. Si Dios el Padre, que amaba tanto a su Hijo, ¿por qué le permitió sufrir así? Pensamos que un padre terrenal no permitiría esto. ¿Por qué Dios, que ama más que un padre terrenal, sí lo pudo permitir? ¿Puede usted entonces ahora contestar esta pregunta? ¿Qué contestarías? Alguien que me diga qué contestaría. ¿Por qué le permitió sufrir así? Pienso que fue por la obediencia que tenía y bueno que se agradó Dios en su Hijo Jesús, en su obediencia. Sí, su obediencia fue fundamental. La obediencia es una parte del paquete, tocayo, como bien dices. Esa es una parte. Él fue obediente porque en un momento dado pidió si era posible no pasar. Pero él dijo, pero se haga tu voluntad. Y él fue obediente, sí, esa parte. Pero ¿cómo completaríamos la que sigue, Julián? ¿Por amor a nosotros? Por amor a nosotros también es una motivación, Julián. Solo con la muerte de Cristo y cumpliendo con las Escrituras. Muy bien, porque solo con la muerte de Cristo podíamos obtener perdón de pecados. No hay otra manera. Jesús mismo sabía, como dijo el tocayo obediente, como dijo, por amor a nosotros. Y como dijo Julián, porque no había otra manera para pagar por nuestros pecados. Y así, sin eso no podríamos llegar a Dios. ¿Recuerdan? Que Él nos llevó al Padre, al pagar por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la persona de Dios es perfectamente justa, pura y 3 veces santa. Y un hombre que no ha sido perdonado de sus pecados no puede llegar al Padre. Podemos llegar al Padre por los méritos de Jesús, porque ahora Él nos ve a través de Jesús y nos ve, no solamente nos ve, ¿saben cómo nos llama Él? Se nos nombra o se le nombra a los cristianos en el Nuevo Testamento? Cuando Pablo escribía sus cartas, ¿cómo les llamaba? ¿A los qué? A los santos. A los santos. A los santos, Él te ve santo. Posicionalmente, aunque nuestra condición no lo sea. Estamos en el proceso de la santificación, que es parte de la obra del Evangelio y de parte de lo que Jesús hizo. Primero nos salvó, nos está salvando del dominio del pecado, que es la santificación, y un día serás completamente santo. ¿Sabes cuándo? ¿Quién me dice? ¿Cómo? La plenitud de los tiempos. Ok, cuando estés en el cielo, ahí sí vas a ser santo. Ahí sí vamos a ser ya santos, porque nada pecaminoso o inmundo puede entrar a la presencia de Dios. Así es que cuando mueras, vas a haber completado tu proceso de santificación. Ahí sí serás santo. Ahorita estás en proceso, o estamos en proceso. Ok, ya terminamos, son 8:36, hoy fue más rápido, porque la lección es cortita, pero vamos a contestar, ¿ok? Nada más. Y sé que estuvo... Sí. Un comentario. Sí, claro. También ahí pues aplica Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Correcto, es muy claro, ¿verdad? Es el corazón que late del Evangelio en la Biblia, Juan 3:16. Es el amor, porque también fue motivado por amor a la humanidad, que Cristo vino voluntariamente en el plan eterno, como ya lo vimos, como Pedro nos recordó, que fue desde antes de la fundación del mundo que este plan ya estaba diseñado.
para que no pereciéramos eternamente, sino para que tuviéramos una vida eterna y plena en su presencia. Bueno, vamos a contestar, gracias Lupita, vamos a contestar la lección 6, por favor. Cuando Dios vio que el hombre no estaba cumpliendo los 10 mandamientos, entonces ideó la salvación por la muerte de Cristo. Falso. Falso, muy bien. ¿Desde cuándo se planeó? Desde los principios. Muy bien. 2. La muerte de Cristo tenía el fin de enseñarnos a morir. Falso. Falso. Muy bien, falso. 3. La muerte de Cristo era para pagar los pecados cometidos por nosotros. Verdadero. Verdadero, muy bien. 4. Hay varias maneras de salvarse y cada persona tiene la que es mejor para ella. Falso. Falso. Falso, muy bien. Aquellos que te dicen, no, es que todos los caminos llevan a Dios, No es cierto. pues no. No, la verdad es que no. No. No hay otra manera más que por la muerte de Jesús. Como también sabemos que no es cierto que todos los caminos llevan a Roma. Eso se dijo cuando la Roma imperial hacía caminos, pero eso era para Europa, porque pues aquí primero tendrías que nadar y luego irte para Europa. Entonces, no todos los caminos llevan a Roma y no todos los caminos llevan a Dios. ¿Ok? 5. Podemos cancelar nuestros pecados haciendo una cosa buena que corresponda a cada pecado. Falso. Falso, con toda la F de fealdad y falsedad, ¿verdad? 6. El problema del pecado se resuelve totalmente por la muerte de Cristo. Verdadero. Perfecto, verdadero. 7. Para proveer nuestra salvación, Cristo hizo todo y nada queda por hacerse. Verdadero. Verdadero, muy bien, clase. 8. Dios podía habernos perdonado sin que Cristo muriera. Falso. 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 Muy bien, falso. No había otra manera. 9. Era indispensable la muerte de Cristo para proveer salvación para nosotros. Verdadero. Muy bien. Y 10. Cristo murió principalmente para demostrar que daba su vida por la causa en que él creía. Falso. Ah, por ahí un verdadero y un falso. A ver, Yo repito. Por ahí hay un verdadero. Cristo murió principalmente, fíjense, principalmente, eso no dice la Biblia, principalmente él murió para pagar por nuestros pecados, para demostrar que daba su vida por la causa que creía. Entonces, ¿qué sería? Falso. Falso. Claro que él sabía su misión, él entendía su misión, sabía su misión, pero eso no fue su motivación. Esto da como que un heroísmo. Es que yo muero por mi causa. No, él murió por amor a ti, como lo dijo Lupita, Juan 3:16, para salvarnos y llevarnos al Padre, porque él sabía que humanamente nadie puede cumplir las demandas de una ley que es buena, porque la ley, como dice Romanos, lo único que evidenció fue nuestra incapacidad de poder cumplir con la ley de Dios. Por eso Cristo vino a morir el justo por los injustos. Entonces, ¿había otra manera? No había otra manera. Perfecto. Creo que les fue bien en sus respuestas. ¿Cómo les fue? Según yo, 10. Bien, 10. Qué bárbaros, estrellita y nota, me da gusto. Si alguna la sacaste de alguna forma un accidente feliz, corrígela, porque esto nos lleva al principio fundamental de entender la profundidad del sacrificio de Jesús. Y esta verdad la vamos a reflejar simbólicamente el viernes en la cena del Señor. Así es que te invito con todo mi corazón, de ser posible y tu agenda lo permita, ajústala si puedes y vamos a ver que no hay otra manera. Esto nos ayuda como una antesala para recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, lo que pronto en unas semanas más aparentemente el mundo occidental se detendrá para celebrar, aunque ya olvidaron el significado del jueves de Dolores y el Viernes Santo, ¿verdad? El Viernes de Dolores y el jueves y Viernes Santo. Entonces, pues bueno, nosotros que por gracia hemos entendido la profundidad de que no hay otra manera, pues
adoremos y celebremos a Jesús en agradecimiento por lo que le ha hecho. Si no hay otra pregunta, son 8:42. Vamos a dar por concluida nuestra clase. Y pues aquí terminaría. Si no hay ninguna otra pregunta, ¿no? ¿Todo bien? Yo sí, pastor. En toda la escritura, de lo Sí, que tocayo. yo sé, y algunos comentarios de algunos pastores, no hay ni un solo, nomás hay un solo plan, 1A. Dios no tiene un plan B. En toda la escritura, en ningún momento tiene un plan B. Siempre ha sido un plan A. ¿Correcto? Sí, correcto. La Biblia, como dice el tocayo, y lo que han dicho algunos eruditos y que han estudiado mucho más que todos nosotros, siempre ha sido el mismo plan, revelado desde Génesis y consumado en gloria en Apocalipsis. Hay una continuidad siempre en el mensaje de la Biblia. Siempre hay una continuidad. Y esa continuidad es que Dios se ha glorificado por una gran familia que Él redimió, que Él salvó, que es los creyentes de todos los tiempos. Esa es mi convicción. Es que un día nos reuniremos todos para adorar a aquel que es digno, que pagó por nosotros. En el plan, como dijo el tocayo A, que se consumará cuando Él venga por segunda vez y establezca su reino por la eternidad. Dios les bendiga. Entonces hemos terminado. Muchas gracias. Que